Ustedes se conocen dentro de un centro de adictos de sexo. Cuando yo quiero tener intimidad con él lo único que busca es que venga una tercera persona. No se le para, o sea... Oh, o sea, no hay erección. Yo me tenía que masturbar sola. Yo soy pareja de ambos. A mí lo que me excita es una orgía. Tu esposo quiere tener sexo y tú no puedes porque te molesta, te duele. ¡Ay, espérate! ¡Ay! Quieres estar con ella, pero a ella le duele. A mí también me duele. Mi madre me daba puñetazo, ella me daba a mí... Ya, ahí viene la violencia. Yo creo que yo soy bipolar. Él me exige a mí que yo haga lo que él quiera, cuando él quiera, como él lo quiera. Y yo estoy hablando de relaciones sexuales. Y caso cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El comediante norteamericano Steve Martin dijo: hay hombres que son como los fósforos. En cuanto se calientan, pierden la cabeza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Suena simpática la cosa. Bueno, vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo lo único que quiero es tener una vida sexual normal. Ella lo que quiere es tener una vida sexual triste. Buenas tardes y bienvenidos. Nancy, tú eres la demandante. Explícame por qué demandas a Eduardo y qué pides. Bueno, sé que quieres tener una vida sexual normal. Ay, explícame qué significa una vida sexual normal. Sí, doctora, buenas tardes. Mire, yo estoy aquí para demandar a mi esposo Eduardo para que se someta a unas terapias de adicción sexual y por problemas de erección también. Por eso estoy aquí. Y por problemas de erección también. De erección, sí. Bueno, pero explícame un poco más. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Un año y medio, doctora. Año y medio. ¿Tienen hijos? No. No tienen hijos. Ok. Cuéntame, ¿por qué la terapia sexual y qué problemas de erección tiene él? Sí, mire, doctora, lo que pasa es que cuando yo quiero tener intimidad con él, tener relaciones sexuales, él lo único que busca es que venga una tercera persona, ver pornografía, rentar películas porno y usar fetichismo. Y yo la verdad ya estoy hasta el gorro de esas cosas, de esa situación, porque yo ya quiero tener una vida sexual con él, una vida normal. Pero en un año y medio de matrimonio no ha habido sexo romántico nunca. No, doctora. Lo que pasa es que yo, cuando tenía 13 años, yo era una niña muy precoz. Me encantaba mucho ver pornografía, andar de novio en novio, acostándome con quien se me pusiera enfrente. Hasta con mis propias amigas llegué a tener relaciones sexuales. Entonces, pues eso me encantó. Entonces, yo seguí una vida así ahora sí que de sucia, ¿sí? Y así me dediqué toda mi vida. Y cuando yo tenía 20 años, yo decidí casarme para ver si yo ya me podía tranquilizar. Me caso a los 20 años, ¿sí? Ajá. Y bueno, yo lo que quería con mi esposo es tener relaciones 4 o 5 veces diarias, y él obviamente era una persona más tranquila que yo, y él me decía que me calmara, que no podíamos tener una vida así llena de sexo y de cosas sucias, ¿no? Total, yo me tenía que masturbar sola, tenía que estar viendo pornografía en revistas, Pero me tú iba de tenías antro en como una antro enfermedad, sola. una adicción, ¿no? Sí, doctora, Exacto, exactamente. Sí, doctora, por eso que estoy aquí para platicarle. Ajá. Y también, pues ya no pudimos seguir la relación entre mi esposo y yo, nos tuvimos que separar, duramos 5 años de matrimonio, porque nos agarró en el departamento, nos cachó haciendo el amor en nuestra propia cama. Entonces, ¿Tu por esposo? Eso, mi esposo, ¿Con sí. quién? El vecino y a mí, teniendo relaciones. al vecino. Con el Sí, vecino. teniendo relaciones en nuestro departamento. Y se acabó el matrimonio. Se acabó el matrimonio. Ok. Pero ya ve usted cómo está esto de las redes sociales. Yo, la verdad, me tenía que meter a internet
De hecho, abrí yo una página pornográfica para que tuviera yo relaciones con mucha gente. Pues me desnudaba, les mandaba correos, tenía yo sexo vía internet con todos. Siguió la adicción. Sí, siguió la adicción, la verdad. Bueno, ok, entonces, ¿cómo lo conoces a él? Bueno, lo conozco a él en una sesión, en un grupo de adictos sexuales. Ahí nos conocemos, nos enamoramos, ¿sí? Sirve. Y lo único que teníamos en común era eso, que éramos los dos adictos al sexo, ¿no? Claro. Por eso nos decidimos casarnos, pero siempre hubo un trato entre él y yo que no teníamos que nuestra relación iba a tener que ser libre, o sea, que cada quien Liberal. podía ser liberal, Exacto. lo que quisiera uno. O sea, si se quiere... Ustedes se conocen entonces dentro de un centro de adictos de sexo. Sí. Se ahí enamoran, nos enamoramos. deciden casarse, pero con la condición o con el acuerdo Exacto. de que van a tener un matrimonio libre. Sí, liberal. O sea que iban a Exacto. estar con otras personas. Exacto, exactamente. Sí, Ok, sí. entonces, Bueno, pues ya después de esta situación de que nos casamos, empezamos a tener, bueno, orgías en la casa, íbamos a centros nocturnos donde... O sea, teníamos swingers, sexo con club todo el mundo, swingers, sí, swingers, swingers, exactamente. ¿Nos acordamos? ok. Exacto, sí, pero por eso estoy aquí, doctora, porque la verdad yo ya estoy harta de vivir esa vida. O sea, yo ya quiero que él cambie, yo quiero que él vaya a terapia, sí, de adicciones sexuales para que él cambie. Y aparte, lo A la que más adicta me quiero dice en a el mí. planeta y en el mundo es que tener una relación sexual con él normal. Llega de trabajar, yo me pongo ropa muy sexy, lo seduzco, le hago de cenar, abro una botella de vino tinto, lo invito, vamos a cenar aquí, vamos nada. a decir, y nada, doctora, o sea, no quiere. Pero Yo no quiere porque... Pero y no se le para, o sea, o sea, no hay erección. no tiene Cuando la erección, cosa pero- es romántica, el hombre no se lo que excita. pasa es que lo que Tonterías. quiere es tener relaciones con 3, 4 muchachas a la vez, quiere fetichismo, Sí, quiere hay que darle látigo. algo raro, algo sexo. Exactamente. Para que el hombre se excite. A eso a él nada más le excita. No le gusta. Yo quiero que él me diga te amo, yo también decirle te Pero amo. a ti también te excitaba eso. Sí, pero ya no entiende, Eduardo. Ya no, yo ¿de ya cuánto- no, de yo ya cuánto no para quiero acá? eso para Ok. los dos. Ya entiendo entonces. Eduardo, voy a hacer un corto receso y a la vuelta respondes a la demanda de... Gracias, sí. Regresamos enseguida, no se vayan. Esas que salen en la telenovela, conmigo no van. O sea, conmigo Aburrido. no van. A mí me encanta tener sexo con 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. Yo soy prácticamente pareja de ambos. Esta tía, a mi hermano, le sacaba el pene, doctora, y esta señora le hacía sexo oral. Ella fue mi maestra. Yo no tengo... Eso estuvo bien. Este muchacho, aparte de ser adicto sexual, es muy machista. Caso cerrado.